Pero a mí me afectó mucho en mi sexualidad, en mis decisiones. Yo desde los 9 años hasta los 17 que mis papás supieron, yo sufría de depresión. Claro, y es un cortocircuito. Fue horrible porque Satanás te empieza a poner muchas Sí, mentiras. Claro. Te empieza a decir tú no vales nada. Satanás sabe cómo seguir dañándote. Sí. O sea, escóndete, tú no vales y no te van a creer. Sí hay quien te escuche. Claro. Dios está preparando todo para que tú seas libre y decirle, quiero conocer, quiero que me sanes, quiero que tú que me diseñaste vendes estas heridas. Y hablamos heridas emocionales, heridas físicas, heridas de todo. Y es ir perdonando. Y cada que te acuerdes de algo más, perdona. Y lo traes delante de Dios. ¿Sabes qué? Me estoy acordando de esto, me duele, me hicieron, pero los perdono. No lo deseo, No, pues no. pero lo decido. Sí. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de Postmonautas. Hoy vamos a hablar de un tema bastante fuerte, bastante delicado y bastante sensible porque vamos a hablar de el abuso sexual. Y bueno, es algo terrible que pareciera que no existe, es muy silencioso. Sin embargo, hay casos en gran número. Y bueno, me acompaña en este episodio una amiga, colega de profesión, comunicóloga y también misionera transcultural que ha llevado el evangelio a otras partes del mundo. Aquí está conmigo Lorena Velázquez. ¿Qué tal, Lorena? Gracias por estar en Postmonautas. Gracias, Adrián, por la invitación. La verdad es un tema que a mí me llama la atención porque ya vas a saber por qué. Pero me alegra mucho estar aquí contigo. Sí, sobre todo porque a veces estos temas no se tocan como que muy a fondo como se debiera entre el pueblo de Dios. A lo mejor nunca, quizá desde un púlpito o muy poco o en estudios, como que a veces le falta y hay una gran necesidad en esta área como en muchas otras y porque las cifras son bastante alarmantes. No siempre las estadísticas cambian año con año, pero al menos por la experiencia, por los estudios que ha habido, este tema es muy, muy común. Por ejemplo, yo aquí tengo unos apuntes en donde dice que entre el 65 y el 85% de los agresores, obviamente que hacen estas maldades a las víctimas, pertenecen al círculo social o familiar de la víctima, es decir, son gentes cercanas. Dice que los agresores desconocidos constituyen la cuarta parte de los casos y normalmente ejercen actos de exhibicionismo y son dirigidos a niños con la misma frecuencia. Pero también otro dato arroja que entre el 20 y el 30% de los agresores también son menores de edad que han caído en estas cuestiones terribles, ¿no? Entonces, por ahí hay que poner el ojo, esta atención, pero sobre todo, Lorena, por ejemplo, como mujer de fe, como consejera cristiana, como conocedora del evangelio, la gran pregunta donde muchos batallan, tanto niños que han crecido, adolescentes o ya incluso adultos que han padecido el abuso sexual, la pregunta del millón es cómo superar eso, porque es un evento traumático, ¿no? Hay de intensidad, también el tiempo varía, muchos factores, pero pues es un trauma, algo muy fuerte. ¿Cómo superarlo? A veces pareciera que la fe no tiene mucho efecto, pero sabemos por fe que sí lo tiene, ¿no? Y también hay muchos casos. ¿Qué decir desde la fe sobre el tema? Bueno, pues mira, cuando tú me dijiste que íbamos a hablar de ese tema, la verdad a mí me puso a pensar, porque yo creo que tú no lo sabes, pero yo pasé por abuso cuando era pequeña. Wow, no lo sé. No sabías, casi gracias a Dios nadie lo sabe, pero yo le pedí al Señor, Señor, es tiempo de hablarlo, y yo sé que es tiempo. Y Gracias. Tristemente fue por una persona cercana, era un líder de la iglesia. Yeah. Y entonces, como dice las estadísticas, son personas cercanas a ti, Sí. que no parece que te van a hacer nada, todos confían en esa persona y el niño confía en esa persona. Sí, claro. Entonces, pasa conmigo cuando soy pequeña y eso cambió mi vida. Porque por supuesto. mis papás no lo sabían, ellos no estaban preparados como ahora que no se prepara a las personas o a los niños cómo prevenir el abuso. Que más adelante esperamos tocar ese tema, claro. ¿No? Pero a mí me afectó mucho en mi sexualidad, en mis decisiones. Yo desde los 9 años hasta los 17 que mis papás supieron, yo sufría de depresión. Claro, y un cortocircuito. Fue horrible porque yo tuve que vivir 2 vidas. Sí.
Y además porque yo lloré mucho todas las noches. Imagínense la vida de que tú estás acá, ¿no? Sí. Y de repente las noches es llegar a llorar en silencio. Reprimir todo, ¿no? El silencio. Pero sobre todo porque pasa algo muy curioso. Se despierta la sexualidad en el niño. Y el niño se siente como, pues, que es malo, ¿no? Pero al mismo tiempo pasa lo que dicen las estadísticas. Ese niño comienza a hacer eso con otros niños, en su afán de jugar a lo que jugaban con ese niño. Entonces fue muy difícil cuando yo salgo de eso, en el sentido de decirle a mis papás y buscar ayuda con personas cristianas. Y por todos esos años, te diré, pues estábamos en la iglesia, hija de pastor, pues no pasa nada, ¿no? Como en los campamentos, como la vida normal, o sea, los campamentos, los congresos, pero el Señor fue ayudándome en todo ese proceso. A pesar de esos años de dolor, a los 17 años empieza un proceso de sanidad y restauración y empieza el perdón hacia la persona. Sí, que es lo más importante. Es lo que a mí me liberó y lo que han sido años de restauración, de conocer a Dios como mi Padre Celestial, porque por muchos años yo culpaba a mis papás, culpaba a la persona, o sea, por qué yo, si soy hija de pastor me pasa eso, y entonces yo creo que muchos jóvenes que nos están escuchando han de decir, ¿por qué yo, no? Sí. Y la cuestión es que Dios cambió eso para bien y decir, bueno, todo obra para bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y Él cambia tu lamento. O sea, por muchos años yo viví peleando, yo viví enojada y siempre era mi voluntad, pero nadie sabía que era lo que yo tenía. Dentro, ¿no? Esa ira era no saber comunicar lo que estaba pasando, las emociones, el trauma, el dolor. Y tuvo que haber esas crisis, catarsis y con muchos consejeros, con sanidad interior. Pero la palabra de Dios fue lo que me fue dando a mí esa seguridad. O sea, el conocer mi identidad. El Salmo 139 para mí era, soy así, o sea, soy especial. Yo sé que no fue nada así. Entonces, entender que a pesar de que fue eso... Tu identidad íntegra ante el Señor. Sí, o sea, pero es que hay muchos prejuicios después, porque Satanás te empieza a poner muchas mentiras. Te empieza a decir, tú no vales nada. Y empieza un ciclo que digamos que Satanás sabe cómo seguir dañándote. Sí. O sea, escóndete, tú no vales y no te van a creer. Entonces, quien se lo digas, no. Que lamentablemente a veces eso pasa, ¿no? Eso pasa, muchos papás no, pero sí, o sea, a los jóvenes que nos están escuchando, sí hay quien te escuche. Claro. Dios está preparando todo para que tú seas libre, pero a veces sientes que tú eres la única persona que está pasando por eso. Entonces, esos años a mí fue de que de repente ibas en la calle y te tocan las pompis, la gente te toca los senos. O sea, era como que te empieza a perseguir esa maldad, ¿no? Y como que el abuso seguía y tú dices, bueno, es que yo nací para ser víctima de esto. Entonces, esa idea... ¿Hasta qué punto puede uno creer? Sí, ¿no? O sea, te crees en eso, empiezas también, como que te decía, el problema de sexualidad, empiezas a querer darle en la torre a todas las personas que tú odias. Sí. Y al final quien se da, se daña es uno. Una autolesión, ¿no? Sí, entonces hay muchas cosas que pasan que Dios tuvo que, o sea, siempre ha intervenido, ¿no? Pero cuando ya yo sentí que toqué fondo, Él mandó a personas que oraban por mí, que ayunaban conmigo, que me fueron dando consejos bíblicos, que me escuchaban llorar, o sea, las veces que fuera necesario. ¿No? Sí. Sobre todo precisamente sacarlo a la luz para que precisamente empieza ahí ¿cómo se llama? El proceso de sanidad, que muchos dicen que para este tipo de casos incluso es multidisciplinario el asunto, ¿no? Sí. Porque tienen que ver a muchos especialistas de acuerdo a cómo te ha pasado vivido. Y fíjate, es muy interesante lo que decías, cómo te sentías, digo, no es para menos, investigando sobre el tema, ¿no? Yo no soy especialista, pero recopilé información de varios especialistas en el tema y dicen que, por ejemplo, algunas de las consecuencias, ¿no? O lo postraumático que puede ser en los niños, aquí ponen algunas cuestiones muy marcadas, dice que en los niños pueden manifestarse pesadillas y problemas para dormir, distracciones frecuentes, cambios súbitos en la alimentación, cambios de ánimo, miedos inusuales, interés en temas sexuales y también dibujos, juegos o sueños atemorizantes o sexuales, ¿no? Sí. Como decías, como que se te despierta esa parte. Sí, y yo por muchos años, imagínate, tuve pesadillas, soñando que te violaban. Imagínate. Y que, o sea, eran horribles. O sea, tú dices, ¿cómo puedes pasar todos esos años, ¿no? Ahora que
Sí. que lo cuento ya sin llorar porque ya hay un proceso de sanidad. Sí. Antes yo sí lo contaba a las personas que estuvieron ayudándome, era llorar y recordar Sí, el claro, proceso. con dolor aún, Sí, la herida abierta. Sí, era muy doloroso, era como que muy traumante decir no. Y me acuerdo que en lo mío se manifestó, mira, todavía hay secuelas en el sentido de la piel. A mí se me manifestó en la piel. Psicosomático el Ajá, asunto. se psicomatizó a mí, esto porque nadie lo sabía, yo no lo sabía, entonces todos decían, es que le hacen malos químicos, ¿no? No, o sea, había algo Toda que la no pasó. tensión del alma, lo emocional, Sí, también el cuerpo tenía lo que saca. salir, o sea, el cuerpo siempre va a gritar lo que tú no puedes hablar. Sí. Entonces, en mi cuerpo fue con la piel una sensibilidad a muchas cosas, pero era la mano, porque digo, fue el abuso, ¿no? Entonces, así como que se cambió así y por muchos años sufrí muchos problemas en la piel. Y entonces es donde tú dices, hay que tener cuidado, Claro. hay que escuchar a los niños, hay Sí. que regresar incluso si alguien de los que han sufrido abuso ha bloqueado en su mente, porque el cerebro, fíjate, está diseñado para que si tú no vas a hablar del tema, lo bloqueas. Sí. Y se va a la memoria a largo plazo hasta que hay un factor que detona eso. Y sale, pero si no ha sido tratado, sale al doble. Y hay gente que por eso de repente empieza con cambios Como express, ¿no? con cambios de personalidad o qué, porque tienen que sanar. Claro. De hecho, siguiendo con algunos síntomas o manifestaciones, por ejemplo, en la adolescencia ya empiezan las autolesiones, mala higiene personal, pueden abusar de drogas o alcohol, empieza también una promiscuidad sexual, huyen del hogar, caen en depresión, intentos de suicidio y también pues una alimentación compulsiva, es decir, ya empiezan a manifestarse muchas conductas que pues a lo mejor normalmente, como son personas normales, vamos a entrecomillarlos, pues no lo hacen y luego los que estamos alrededor, oye, pero ¿por qué te estás comportando así? No te entiendo. Y hablan contigo, pero no, ya hablé con él, Sí. con ella, pero no saben la raíz. Y también a mí lo que sí me puso, o sea, todo esto siempre te pones a pensar y que no ha pasado por ahí, pues tratas de entender, pero como no lo vives, pero cuando yo veo también lo que puede ocasionar en personas adultas que lo han vivido, ya no niños ni adolescentes, aquí dice que viven en constantes episodios de miedo, sensación de inseguridad, falta de concentración, sentimiento de culpa. Y todo eso que han mencionado o que se ha visto aquí que se puede manifestar exponencialmente puede dispararse a cuestiones trágicas, ¿no? Sí. Y tu vida te la hace pedazos. Sí, por ejemplo, tú puedes ver a mucha gente ahora con actitudes compulsivas, ¿no? Sí. Que están comprando, que están tratando de demostrar que son de una manera, ¿no? O sea, se van por lo físico, se van por el gasto excesivo, se van por parejas, a veces tú puedes ver una pareja tras otra y tú dices, oye, ¿esta persona qué pasa? Pero es que su identidad está dañada. Claro. Entonces, hay uno de los textos que habla de que nosotros somos como vasijas rotas. Entonces, cuando son ríos de agua viva, pero si hay una vasija rota, no va a entrar. Esa agua se va a tirar. Sí. Entonces, hay gente que te dice, bueno, yo ya me meto con Dios, ya pasó. No ha pasado el proceso. No lo has hablado, no has confesado. Porque confesar es hablar de decir, yo perdono a los que me ofendieron. Claro. Pero acuérdate que el perdón es una decisión. Sí. Y es que a veces primero lo hablas y luego lo procesas, pero tú se lo entregas a Dios. Sí, porque ahí entra lo sobrenatural del Espíritu Santo, en donde a mí me recuerda el pasaje que dice en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amen a sus enemigos, ¿no? Perdonen a los enemigos. Entonces, ahí es donde dices, humanamente es casi imposible. Sí. Entonces, viene una fuerza. Y sí, se dan muchas cuestiones. Yo alguna vez sobre el tema, escuchando de tanto que hay información de especialistas, a mí me impactó una vez decir que a veces también ya en el matrimonio, porque o sea, puedes arrastrar esto, incluso puedes hacer tu vida, puedes casarte, a lo mejor la pareja a veces ni sabe, ¿no? Pero también hay una falta de interés en la sexualidad o una sexualidad complicada dentro del matrimonio que también viene a raíz de una problemática de abuso, ¿no? Sí, porque por ejemplo, yo ya me casé, yo tengo apenas 4 años de casada y a mí me costó trabajo casarme porque yo cada que quería empezar una relación venían esos recuerdos y yo me sentía como que indigna y luego va uno haciendo otras cosas por la misma secuela, ¿no? Entonces era como que menos digna, ¿no? De recibir el amor de alguien
Y el Señor tuvo que sanar esa parte, decir, sabes que yo te veo como te creé. Claro. Y hay muchos textos. Hay un texto que a mí me gusta de Jeremías 31:3 y el 17 que dice que Él sana a los quebrantados de corazón. Claro. O sea, son textos que, ahorita vamos a buscarlos, Sí, sí. porque son textos que a mí me ayudaron. Jeremías 31 habla mucho del amor de Dios. Entonces, este texto, cuando yo lo leía, o sea, dice el 3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y cuando tú estás tocando a fondo, que alguien te ame desde antes, que ha estado en tu proceso, tú dices, ay. Con amor eterno, Con sí amor vales eterno. para alguien, obviamente. Y luego el 17 dice, del mismo 31:7 dice, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. ¿Qué es lo que te está garantizando? Sí, ¿no? a tu futuro. Entonces, pero fue creerle a Dios. Fue pasar un proceso de decirle, Señor, o sea, yo sé que valgo, pero necesito creerte, conocerte a ti. Y prepara a esa persona también, que también si esa persona viene con alguna cuestión, algo que traiga también, sánala también. Claro. Porque yo creo que a veces no nos preparamos para eso. Sí. Nosotros queremos que la otra persona sea perfecta, pero nosotros no queremos lidiar con lo que traemos. Y lo escondemos y todo. Sí, claro. No, escondes los defectos más que se puedan, pero pues tarde o temprano salen a la luz ya cuando vas a formar pareja y a veces no simplemente puede ser un abuso sexual, sino otras carencias que has tenido que cuando te casas ahí van a salir, y si no hay esa sanidad, esas promesas que dice el Señor, pues viven enojados, ¿no? Luego a veces dices, ¿por qué ese muchacho, por qué esa muchacha? Sí, tiene todo, ¿no? Y el ¿qué le coraje pasa? siempre, bueno, pues es que no es para menos, ¿no? A mí siempre cuando veo historias, porque hay muchas historias de gente como por ejemplo tú que ahora dices, mira, he vivido y lo he superado, he visto las dos partes. He visto cuando aún no lo superan, que lo están contando todavía con mucho dolor, la herida está viva y está en ese proceso, pero hay algunas personas que como tú dicen, bueno, mira, si es posible, ya miro atrás al pasado, ya no con dolor, puedo ir al pasado y regreso, te acuerdas, sí, pero ya no con ese dolor. Y a mí me admira eso porque muchos, incluso especialistas, han dicho que nunca se te va a quitar, ¿no? Que siempre es como un paliativo, pero siempre va a estar ahí. Pero nosotros como creyentes conocemos a un Dios sobrenatural que sana. Por eso es que decimos Jesucristo sana y salva. Sí. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Isaías 53, ¿no? Cuando está diciendo este texto mesiánico de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, porque murió por nosotros, y dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados, sí, o curados. Es decir, ese sacrificio en la cruz no nada más habla de una curación, una sanidad física, ¿no? Corporal, sino que también la mente, los sentimientos, las emociones, las transforma. Y bueno, eso es maravilloso. Sí, es que, por ejemplo, a mí los salmos fueron como que ese confort, ¿no? Uh-huh. Y ese bálsamo. Ese bálsamo. Y yo sé que hay jóvenes que ahorita dicen, pues es que Dios, yo no quiero nada con Dios. Y van al psicólogo, van uh-huh. con ahorita los famosos coaches de vida, sí, y etcétera, ¿no? Buscan se ponen a leer a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, todos los diferentes libros que yo también pasé por ahí. Uh-huh. Pero la autoayuda. La autoayuda, pero no hay nada como quien te diseñó, que te conoce. Claro. Vayas tú a la fuente, al origen. Sí. Entonces fue decirle, Señor, ¿sabes qué pasó esto? Muchas veces decirle, mira, aquí estoy yo en pedazos. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Y el Salmo 139, como te digo, el entender, pero también el Salmo 147:3, ese está precioso porque habla de sanar y vendar. Entonces dice que Él sana. Mira lo que dice tan bonito. Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Claro, está la solución. La solución, pero tiene que ser Dios. Tienes que decirle, sí, por supuesto. Si tú no eres cristiano y nos estás escuchando, dile, ¿sabes qué, Señor Jesús? Yo necesito conocerte, quiero que tú sanes. Si tú eres cristiano, es realmente decirle también y decirle, quiero conocer, quiero que me sanes, quiero que tú que me diseñaste, vendes estas heridas. Y hablamos heridas emocionales, heridas físicas, heridas de todo. O sea, porque hay personas que... Todo lo que puede conllevar toda esta situación, ¿no? Entonces, créeme que sí es difícil, pero sí la Biblia está llena de promesas. Sí. Habla Isaías 61:3,
que nos cambia, nos da flores por cenizas. O sea, en lugar de estar siempre tristes, en luto, amargados, Él dice, te voy a cambiar. Como dice otra parte también, ¿no? Has transformado mi lamento, Mi lamento en danza. baile, ¿no? Sí, Entonces, o sea, yo cambié esa parte. O sea, a mí me gusta mucho levantar las manos, aplaudir y todo, porque Dios cambió. Imagínate siempre estar en lamentos, en tristeza, en mal humor. El poder ahora decirle con libertad, sabes que te alabo, te amo, y el ser unas personas transparentes. de un paisaje desolado y desértico a un paisaje de primavera y colorido, sí, ¿no? totalmente. Y de verdad, se tiene que vivir porque sé que muchas personas lo anhelan. Pero como están ahorita en el desierto, en el valle de muerte, de sombra, donde todo... No ven ni para cuándo la No, luz. tú piensas, yo por muchos años me acostumbré a sufrir y te acostumbras a ese estilo de vida de que, que eres la víctima, ¿no? Y mucha gente se ve así como que es que a mí me dañaron. Sí, pero tú puedes cambiar hoy. Fíjate, dijiste algo muy importante porque no vamos a quitar la seriedad, lo terrible, lo nefasto que es un abuso sexual por parte de quien lo perpetra. Y es muy difícil porque viene, como vimos, de gente cercana. Por eso es que también a la iglesia se le critica, y no nada más a la iglesia, a todo el mundo. Y es más doloroso porque pues, no lo esperas de alguien cercano. Entonces se forma como que una muralla de que nunca lo voy a superar. Y viene la victimización eterna, ¿no? O sea, no quiero decir que somos insensibles y no entender a las personas, pero Dios es suficiente y has leído unos textos, yo también he mencionado algunos, y la Biblia de principio a fin siempre nos está diciendo que hay una mano que te da siempre una salida, que es Dios mismo, que hay amor, que para Él eres una identidad como Él te hizo y que te ama, pero sí hay que buscarlo. Yo creo que la clave es eso, Lorena, ¿no? Es decir, mira, estoy en un problema que francamente ya he intentado, es como que círculo vicioso, pero siempre hay una luz al final del túnel. Pero fíjate que no se trata de buscarlo, se trata de rendirte. También. Porque, por ejemplo, nosotros no buscamos a Dios. Acuérdate que Él nos amó primero. Si por nosotros fuera, nunca lo buscamos. Por nosotros no va a ser buscarlo, pero es rendirte, decirle, ¿sabes qué? Ya intenté todo. Eso. Ayúdame. Y es cuando tú te humillas, o sea, el corazón quebrantado también hace eso, de que tú pidas ayuda. Y muchas veces... Al corazón contrito y humillado pero es eso, o sea, es personas que dicen, ¿sabes qué? Lo siento, me arrepiento, aquí estoy. Y también el que tú puedas hablar, porque hay muchos salmos que dicen, mientras yo callé, mis huesos envejecieron. Sí. Entonces hay gente, yo me acuerdo imagínate, como te decía yo, a los 17 años, pasó ese suceso de que estábamos en una campaña en la Plaza de Toros, como se hacían las campañas, ¿no? Y mi corazón estaba ya tan endurecido que cuando estaba predicando este hermano, yo decía, yo no creo nada de lo que esa persona está diciendo. Sí. Y empezó en mi mente, o sea, un coraje, ¿cómo pueden creer en alguien si yo estoy sufriendo? O sea, lo que decían de la victimización. Y me acuerdo que cuando dijeron, pasen al altar, yo bajé, pero a buscar ayuda y decirles, hermanas, alguien que me ayude. Y me acuerdo que la que me ayudó mucho fue la hermana Rebeca Falcón. Yo me acerqué y le dije, ¿sabe qué? Estoy así, estoy asado, ayúdenme. Me dijo, ¿sabes qué? Vamos a orar, a ayunar y ven a mi casa. Ella empezó a pastorearme, empezó a orar conmigo, a llorar conmigo, a decir, ¿sabes qué? Yo sé que hay dolor, pero vamos a entregárselo a Dios. Sí. O sea, es ese proceso de decir, ¿sabes qué? Sí, yo sé que pasaste por ahí, pero no es eterno. Exacto. Y me decía, y hay ayuda y entonces, y Dios te puede ayudar y mira esto. Entonces pero perdona. Sí. Y es ir perdonando. Y cada que te acuerdes de algo más, perdona. Y lo traes delante de Dios. ¿Sabes qué? Me estoy acordando de esto, me duele, me hicieron, pero los perdono. No lo deseo, pues no. Pero lo decido. Sí. Entonces aquí sí, porque a uno no le sale, o sea, imagínate. No, o sea, tú dices, ¿cómo? O sea, y hasta el cuerpo se tensa y te da gastritis, todo, o sea, porque la ira. Todo la pechuga, ¿no? Ajá. Como dijiste, mientras callabas. Por eso es de que ahora, ya en estos tiempos, en esta actualidad, en este 2024, ya desde años anteriores, siempre se ha instado a las mujeres a decir, no te calles, ¿no? Sino que cuéntalo, háblalo, perdona, y bueno, ahí van a estar las consecuencias para algunos, y Dios me acomoda todo. Pero hablaste de perdón, hablaste de rendirse uno ante Dios, de decir ya no puedo, y viene una ayuda sobrenatural que, mira, yo al menos yo no sufrí de esto, Lore, pero yo me acuerdo mucho, en mi caso, era de cómo no podía dejar de fumar. Yo fumé mucho tiempo
en la adolescencia hasta mis 20 y tantitos. Y en serio no podía, era un monstruo que nada más no. Lo intenté y sí, como que 2 o 3 veces le dije a Dios con fuerza. Pero hubo un momento, tú bien lo dijiste, me rendí, Señor, ¿sabes qué? Me declaro incompetente, no puedo, ya intenté, ya he hablado contigo, pero en serio estoy en las últimas, ayuda. Y pasó algo maravilloso que yo leí un libro, era a la madrugada, estaba leyendo un libro que decía, tú puedes ser libre de ataduras sexuales. Así se llamaba, un compendio, un libro muy pequeño. Vamos a ver qué dice, ¿no? Me pareció muy interesante, gracias a Dios, yo no estaba en ninguno de esos casos, pero al final del libro decía, mira, si tú confías plenamente en el Señor, haz esta pequeña oración, sea lo que estés pasando en tu vida, el Señor conoce tus cargas, díselo, confía al Señor y el Señor. Y dije, Señor, tú sabes que ahorita lo que estamos platicando me tiene atado al cigarro, pero yo sé que es perjudicial, yo ya no quiero ayudarme. Mira, yo recuerdo que se lo pedí hasta temblando en el sentido de, no sé, Dios pone la fe. Sí. Al día siguiente dije, o sea, ahora sí que pasó literal de la noche a la mañana. A la mañana. Entonces dices, es poder sobrenatural. Sí, y es que fíjate, mucha gente piensa que yendo al psicólogo, y yo lamentablemente tuve muchas malas experiencias con psicólogos y hasta psicólogos cristianos, porque usan la psicología pero no usan la Biblia. Entonces como que te daban por tu lado y decían, pues es normal que tú sigas pecando por eso. O sea, que tú dices, no es normal, sí es pecado, ¿no? O sea, entonces... yo por eso siempre digo, está bien, respeto a la psicología, sé que me ayudaron en algunas cosas. Tienen buenos métodos. Tienen buenos, puedes. pero no hay nada como la palabra de Dios. Sí. De que busques ayuda con personas que realmente estén viviendo lo que predican. Sí. O sea, porque hay psicólogos que pues te van a decir de todo, pero de acuerdo a lo que ellos estudiaron, a Freud, lo que sea, pero se olvidan de Jesús. No, y de hecho también en esta búsqueda de esta sanidad, de superar toda esta cuestión tan terrible, pues la gente a veces buscamos cualquier cosa que te vendan que diga, mira, esto te va a dar un alivio, ¿no? Nos volvemos experimentales, ¿no? Y por eso es de que buscamos la espiritualidad de 1000 maneras o buscamos sanar de 1000 maneras y se va anudando la cuestión en vez de que resurjas. Y de verdad que gracias, Lore, por tu testimonio muy valioso. Eres aquí una prueba de que el poder del Señor en aquellas personas que sufren, y algunas están diciendo incluso no puedo, ¿no? Sí. Pero vemos que sí se puede. Ahora aquí viene lo bueno. Bueno, ¿cómo lo superaste? Nos han contado. Aquí viene también otra pregunta sobre el tema muy, muy clásica, pero muy necesaria. ¿Cómo podemos prevenir? Antes no había tanto esa cultura, pero, por ejemplo, nuestros niños, los adolescentes, ¿cómo podemos prevenir un posible abuso? Yo ahora soy mamá de una pequeña de 2 años y conforme a lo que yo pasé, siempre le digo al Señor, por favor, guárdala, ¿no? Y algo que me ayudó a entender fue que en Aviva Nuestros Corazones hablaban una vez de que nosotras como madres no podemos controlar lo que le va a pasar a nuestros hijos. Claro, no puedes estar 24/7 con ellos. Y porque yo vivía en esa zozobra, casi era mamá lobo, ¿no? De que se le acercaba a alguien y así, ¿no? Pero el Señor me hizo entender, mira, si la mamá de Moisés tuvo la confianza de dejarlo en el río, confiando en Dios, ¿cómo no vas a hacer? Si Ana, siendo la mamá de Samuel, confió en que Dios lo iba a cuidar, ¿tú por qué? No, entonces, mira, cuando yo escuché eso, mira, se me quitó un peso de encima. Sin embargo, como papás, nosotros nos hemos preparado. Mira, hemos buscado libros como, por ejemplo, Dios hizo cada parte de mí. Dice, un libro para ayudar a los niños a proteger su cuerpo. O sea, también estás educando a los niños. Estoy educando a mi niña y mi niña, por ejemplo, ya donde ve que le dice, mira, los niños tienen partes privadas y tú dices alto, entonces ella se queda viendo la imagen donde dice alto y ella ahorita está incluso en esa etapa donde todo dice alto y todo, porque está aprendiendo, ¿no? Sí. Pero ya ella sabe, o sea, con caricaturas, con juegos, es también a quién... Una gráfica y lúdica. Sí, ¿a quién le vas a decir? Sí, y eso vemos que en las iglesias o en las escuelas no tenemos esa prevención con los niños. A ver, si pasa algo, si tu maestro te hace algo, ¿con quién vas? Falta la cultura de la prevención. Sí, no hay. A mí me tocó trabajar como pastora de jóvenes en Inglaterra y lo primero que hicieron fue checar mis antecedentes no penales para que yo pudiera trabajar con jóvenes y luego tomar cursos con la policía de allá para conocer qué podía yo hacer y qué no podía hacer con los menores. Entonces, imagínate, y acá cualquier fulano se mete a trabajar con niños y tú no conoces qué está pasando con esa persona. O sea, no hay... porque tú, mamá, pues confías en él. Y entonces es ayudar, es prevenir. En la iglesia, si tu pastor abusa de un niño, ¿con quién va el niño?
O sea, nosotros tenemos Claro. que ayudar a nuestros niños de ahora, a los adolescentes, a los jóvenes, incluso a los jóvenes, porque Sí. acuérdate que las figuras de autoridad se respetan, o sea, la gente piensa, pues es que lo hizo y está bien, o sea, porque es como Sí, la familiar, creencia, se errónea. crea como una familiaridad, ¿no? De que ves tanto a tu pastor que tú crees que es de la familia, o ves al líder de la alabanza y crees que es bueno, ves, o sea, todo, entonces el niño no distingue entre quién es bueno y quién es Claro. malo, pero si pasara algo, ¿cómo estamos nosotros previniendo Prepararnos para y eso. preparándonos para eso? Entonces allá, por ejemplo, tenían una persona específica para los Sí. niños que eran abusados. Que eso es un reto para la iglesia, digo, de toda la vida, pero más hoy, sobre todo, que ya hay mucha información, hay muchas herramientas para hacerlo. A mí me causó bastante sorpresa. Ya hace años había temas variados en grupos juveniles y un foro era sobre abuso sexual. Entonces ahí opinaban los muchachos y muchachas sobre el tema, también con la Biblia y todo esto. Y cuando se habló del tema, o sea, tú ves a un foro y dices, bueno, un foro de chicos, pero ya empiezan a levantar la mano, ¿sabes qué? A mí me pasó, o ¿sabes qué? Me contaba una muchacha, somos 5 roomies en la cuestión de la universidad, 5 compañeras de cuarto por la escuela, por la universidad, y resulta que a 4 ya, 2 abusadas y otras 2 nada más acoso. O sea, pero nada más una se había salvado de que pues, no le había tocado algo así. Entonces es bastante común, pero ya cuando se saca el tema ya empiezan a salir cosas. Y bueno, no todo el mundo es malo, porque tampoco sería la otra parte de vivir medio paranoico o esto. Pero sí hay que estar preparados y yo creo que es un gran reto para quienes estamos en una iglesia, para quienes predicamos el evangelio. Y sobre todo, por ejemplo, tú ves a los jóvenes y tú dices, a ver, ¿cómo estamos preparando a las chicas? Vienen chicas, Sí. nosotros teníamos como hijos de pastores, estábamos 3 años en el campo, 3 años en la ciudad, así nos tocó, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú ves en las comunidades es más inocente todo, ¿no? Y vienen las chicas acá a la ciudad y de repente con esa pureza todavía de que pues no pasa nada y acá pues ya la gente con esa maleados y cosas así. Y tú dices, ¿y quién los ayuda? ¿A quién pedir ayuda? O sea, ¿cómo cuidarlos, no? Ahora que está muy de moda toda la cuestión de los lesgicobay, la cuestión LGTB, ¿para qué me metí en problemas, no? Pero ves que ahora están tratando de minimizar que los pedófilos, lo de los niños. Entonces yo les digo siempre, para allá va, y tú dices, si yo pasé y hubo dolor, ¿cómo me van a decir que yo minimice eso? Claro. O que yo lo vea normal. O sea, ¿cómo creen que después de todo el sufrimiento yo voy a decir, sí, bravo, que vengan a enseñarle a mi hijo, que toquen sus cuerpos cualquier persona y que son personas enfermas? Claro. Entonces, y los jóvenes están luchando con eso, como decir, es que esto es la moda, no es la moda, vamos a la palabra de Dios. Sí. La identidad de Dios. Por eso si nosotros, la manera de prevenir también es conocer a Dios. Sí. O sea, entre más conozcas tu identidad aquí, quién es Dios, quién eres tú, porque es lo que habla este libro y varios libros que estamos así buscando, pero enseñándoles a ellos y también pendientes, porque me acuerdo que una vez en una conferencia nos decían, hubo un antecedente en familia que a la hija la abusaron, que hubo incesto, que en la abuela, en la tía, dice, ¿qué estás haciendo para prevenirlo? Claro. Dice, no te vas a quedar esperando de que, pues, si ya la pasó a mi abuelita, me va a pasar a mí, también le puede pasar a mi hija. Como que la cadena. Ajá, la cadena, mal, pero ¿no? Tú dices, bueno, pues aquí estoy, ¿no? Flojita y cooperando. No, o sea, ¿qué estamos haciendo para prevenir y para cortar esas cadenas de iniquidad? Sí. Porque al final es también nuestra responsabilidad. Es pecaminosidad de varios lados. Sí, entonces pero nos decían en esa conferencia, es estar alertas y conocer, a ver, si pasó a los 8 años acá y pasó a los 8 años, entonces puede que haya un patrón que pase a la misma edad acá, entonces, ¿cómo voy a cuidar a esa persona? Entonces, son cosas que a veces nosotros pasamos por alto porque tú dices, pues no me pasó a mí, yo o sea, no me interesa, pues no, pero es cuidar, porque acuérdate que la iniquidad es lo malo que hizo tu abuelo, tu papá lo hizo aún peor y luego tú lo puedes hacer, pero en el nombre de Jesús eso se puede romper. Se rompe, claro que sí. Sí, entonces por eso te digo, es conociendo a Dios, viviendo en esa relación con Dios, que a mí me gusta el texto de 2 Corintios 13:14 que dice que disfrutemos de la gracia de Jesús, del amor de Dios y de la compañía del Espíritu Santo. Ya, ahí menciona a todos. O sea, todos, los tres, la Trinidad. Y me gusta por eso, porque es vivir en su gracia, conocer su amor y estar acompañados continuamente del Espíritu Santo. No, y sobre todo,
conocer a ese Dios a veces, como dice la palabra, ¿no? De oídas lo hemos oído. Sí. No es que no sepamos mucho de Biblia, incluso sí, pero tener un encuentro con el Señor forzosamente debe transformar tu vida, ¿no? Sí. Y es ahí donde viene, te corrige. Por eso que dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para prepararte para buenas obras, y todo lo que necesites sanar sea sanado, toda también tu pecaminosidad, porque recordemos que también somos víctimas, pero también necesitamos arrepentimiento por lo que nos toca. Y bueno, es una gran lección, ¿no? Sí. Y sobre todo de que está tan silenciado como siempre. Ya se habla más, es verdad, ya se habla más. Pero a mí lo que sí me puede, y por eso sacamos este tema, de que a veces las personas ven a esto como un monstruo invencible, cuando no lo es, ¿no? Cuando nuestro Señor es el verdadero que da sanidad, que da poder, que da gracia, como lo dijiste, y nos ama. Y ya toda esa cuestión de que no te valoras, de todo el cortocircuito que ha causado en tu vida, pues desaparece y ahora sí te entregas a Dios como se debe. Sí, pero también hay que ser realistas en que, por ejemplo, hay muchas personas que han abusado de jóvenes que van a seguir en el liderazgo. Tú los vas a seguir viendo y tú de repente te puedes llenar de coraje. ¿Pero por qué? Y por eso hablo mucho del perdón. Claro. Porque tú tienes que dejarle al Señor esas personas. Y pedirle al Señor también que Él ponga un alto en la vida de esas personas. Sí. De que no continúe dañando a otros. O sea, claro. Recuerdo escuchar la historia de unos hermanos, una hermana que oraba mucho, y ella empezó a orar: Señor, yo te pido para que los niños no sean abusados. Y que el Señor le decía: no solamente ores por eso, ora para que los que abusan sean ejecutados, o sea, sean llevados a juicio y sean encontrados, ¿no? Sí. Y dice: pues sí es cierto, nunca había orado al respecto, ¿no? Y dice que ella empezó a cambiar esa oración: Señor, yo te pido que las personas que están molestando a los niños puedan ser enjuiciadas, puedan ser encontradas y puedan ser detenidas. Y porque ella siempre decía: ten misericordia, yo quiero que también justicia, porque soy un Dios justo, ¿no? Sí. Y ella empezó a orar y empezó a ver que en todo alrededor del municipio donde ella vivía empezaron a caer los abusadores. Y creo que a veces nosotros olvidamos el poder de la oración. Sí. O sea, no se trata de ser como David, ¿no? Que decía: mátalos y casi, ajá, que se queden sin, o sea, ella era muy trágico. Los salmos imprecatorios. Los salmos donde él casi los aborrece, ¿no? Sí. Pero es decir: Señor, es tuya, es su creación, pero enjuícialos. Incluso sí, porque son consecuencias que vas a pagar por esa maldad que hiciste, lógicas, pero también incluso ya se vuelve un poco más fuerte cuando pues también esas personas abusadoras necesitan perdón del Señor. O sea, incluso hasta pueden ser salvos, que cuando tú vives eso, no, ¿cómo crees que va a ser salvo esa clase de monstruo? Pero pues ahí está la fe, ¿no? Y como tú bien dices, ya se queda en manos del Señor. Tú te liberaste, tú perdonaste y el Señor transforma tu vida. Sí, y es ir poniendo también límites, ¿no? O sea, porque a veces uno dice: pues ya lo perdoné, pero puedo seguir conviviendo con la persona. No, es ojo, ¿no? O sea, pon límites, aprende a poner límites, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Y a los jóvenes también decirles eso, ¿no? O sea, habla. Sí. O sea, sigue contando, sigue pidiendo ayuda y qué bueno que están también ya estos canales para que las personas pidan ayuda, ¿no? Sí. O sea, a nosotros nos ayudó, hablo de nosotros porque varias personas hemos pasado por eso. Hay un programa que se llama Libres en Cristo, está en internet. Sí. Libres en Cristo, con Marroquín, el pastor Marroquín, Ricky Marroquín. Y él tiene un ministerio donde hasta hacen cuestionarios como por 60 días o 40 días, dependiendo, y es para los que de libertad sexual, aquellos que son adictos o aquellos que son que fueron abusados y todo. Sí, porque acuérdate que una cosa a veces lleva a la otra, tristemente. Entonces ahí te desordena la sexualidad. Sí, entonces es ayuda, libertad en Cristo, ¿no? Sí. En ese sentido. Pero sí es seguir ayudando a los jóvenes a que no se acostumbren, a que no se sigan viendo como que pues entonces no me voy a casar, si me pasó. No, o sea, si Dios tiene una persona para ti, dile: Señor, ¿dónde está? Y si también Él no quiere que te cases, también dile: bueno, entonces ayúdame a tener contentamiento. Sí. Pero que sea Dios quien decida. Sea cual sea, contentamiento si no haces vida con alguien. Sí. Y si no, pues Dios te va a mostrar, sobre todo esa parte emocional que a veces hasta cambia la fisonomía, ¿no? Sí. Como decía un poco las secuelas que puede dejar, te desarreglas, o incluso algunos han dicho, yo no soy especialista, pero algunos han dicho que también puede crear patrones de homosexualidad. O sea, se desencadenan muchas cuestiones que
Sí. ahí está para atender y sobre todo como iglesia, ¿no? Que pongamos el dedo ahí bien claro, capacitarnos, ayudar y pues hacerlo nuestro. Sí, nosotros ahora como mi esposo y yo, mi esposo es pastor y misionero, así como lo mencionabas antes, y nos ha tocado ver mucha consejería de jóvenes que, pues como decías tú, ahora están en homosexualidad, las chicas en lesbianismo, o que no saben ni qué quieren, rebeldía. Y cuando empezamos a orar con ellos y indagar y los materiales que tenemos para sanidad interior, siempre hay una secuela de algo. Sí. Tiene que ver abuso o abuso de poder, abuso psicológico, abuso físico. Algún tipo de maltrato. Algún tipo de maltrato. Y es ayudarlos a perdonar. Por eso nosotros hablamos mucho del perdón, pero es porque nosotros ya vimos que Dios nos perdonó también a nosotros. Pasaron por ahí y ahora... Ajá. Entonces Dios me perdonó todo lo malo, todo lo feo, y en su gracia, en su misericordia, nos dio una nueva oportunidad. Así es. Y nos permite florecer. O sea, yo siempre le digo a Dios, yo sé que no estuviera aquí si no fuera por tu gracia. Claro. Y su misericordia. Y su ¿no? misericordia, sí. Lorena, muy valiosa tu participación, muy sincera, honesta, y pues da gusto porque eres alguien que lo vivió en carne propia, ahora lo cuentas liberada, también estás ayudando, te sigues alimentando con recursos para niños, que ahora tienes una niña, también das consejos a jóvenes, y bueno, es grandioso lo que Dios puede hacer con alguien que dice, yo ya no tengo valor, cuando te dice, no, espera, no he acabado contigo, y hace un producto que va a seguir ayudando, porque es precisamente su poder a través de ti ahora que va a ayudar a muchos. Sí. Y yo siempre he visto eso, que las personas que pasan por esto, cualquier sea el caso, Dios lo puede tornar en bendición. Claro. Entonces, si alguien pasó por esto, Dios puede ayudarte a ayudar a otros. Sí. Porque acuérdate que somos bendecidos para bendecir, sí, pero también somos libres para liberar a otros. Yo a veces me acuerdo con cosas tremendas, porque a veces luego pueden decir, bueno, es que no me entiendes porque no has pasado por ahí. Yo cuando leo la Biblia, a veces leo cómo el pueblo de Israel fue invadido, ¿no? por Siria, luego por Babilonia, todos estos pueblos enemigos. Cómo se llevaron cautivos, ¿no? Muchas personas, cómo sufrieron crueldad. Sí. Y tú dices, wow, es algo insuperable, ¿no? Que yo creo que si me pasa eso nunca me levanto. Pero Dios también tuvo misericordia a su tiempo de su pueblo, ¿no? Sí, es como, por ejemplo, me recordaste ahorita a Daniel. Imagínate, Daniel, sus sueños fueron truncados por esclavitud, sí, porque lo llevaron cautivo. Y según algunas historias hablan de que los volvieron eunucos. Imagínate, o sea, fue un cambio totalmente. Claro. Entonces tú dices, ¿y cómo a pesar de eso Daniel, hombre íntegro del Señor, sirvió a Dios con su corazón? Sí. O sea, eso es algo que nos gusta mucho y nosotros decimos, gracias Dios, porque hay ejemplos bíblicos. A pesar de las atrocidades de guerra, a pesar de las atrocidades de vida, el Señor siempre tiene algo bueno para ti. Sí. Porque, como dice la palabra, su voluntad es agradable y perfecta, aunque en el momento no parezca. Pues te agradecemos, Lore. Gracias. Se nos acaba el tiempo del podcast. Hay mucho más que hablar, pero al menos esto fue una breve probadita de un testimonio de cómo el Señor en su palabra tiene solución, de que tenemos un Dios sobrenatural, que el Espíritu Santo obra poderosamente y puede no nada más cambiar, sino transformar completamente una desgracia y tornarla para bien, ¿no? Así es. Así que gracias y solamente me queda decirles que hablen, que no se queden callados, que crean que Dios puede transformar las cenizas en flores. Ahí está. Qué mejor frase para concluir este episodio. A ustedes pues, les damos las gracias por sintonizarnos siempre. Y aquí está un programa más. Opinen sobre el tema, compartan el podcast y nos vemos en el siguiente episodio, si así Dios lo quiere. Esto fue Posmonautas. Muchas gracias.